Bueno, bienvenidos a esta eh, primer clase de la unidad 3, donde vamos a abordar la crisis del estado de bienestar. Me parece importante destacar inicialmente que, tal como hablamos en la unidad 2, el estado de bienestar no es un estado que surge por resistencia al estado liberal anterior, sino que hay una serie de procesos y procesos que tienen que ver con cambios económicos que ya habíamos visto, con cómo eso incide en el desarrollo social, y esta necesidad de acompasar un nuevo tipo de Estado que dé respuesta a estos fenómenos, que arbitre sobre el conflicto social, que genere un sistema de distribución de ingresos de lo que produce este enorme proceso, esta enorme maquinaria industrial que se puso en marcha desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, que reparta beneficios para el bienestar de la población, ¿no? De ahí el nombre de estado de bienestar. Ahora, el estado de bienestar es un estado que fue funcional a un nuevo proceso de acumulación de capital. O sea, esta idea de mejorar las condiciones de reproducción biológica de la fuerza de trabajo, de la masa trabajadora, asegurando el derecho a la salud y asegurando el derecho a la vivienda para que la reproducción social, esto es, los hijos de los trabajadores pudieran tener también buena sanidad, buena educación y pudieran formarse como una fuerza de trabajo más calificada para poder estar al servicio del trabajo y de la industria, básicamente, hizo que este Estado, el Estado moderno, tal como venimos concibiendo la noción de Estado, asumiera esta configuración de estado de bienestar. Y este estado de bienestar, que se va a extender básicamente desde la década del 40 hasta mediados de la década del 70 del siglo XX, va a entrar en crisis. Pero ya una parte de los señalamientos críticos a ese estado de bienestar como estado liberal, como estado que de alguna manera generó una serie de beneficios sociales vía la distribución del ingreso, o sea, vía la garantía de la relación salarial, aquella paradigma de pleno empleo que decía Keynes, venía garantizado, entre otros, por la instauración de los derechos sociales, educación, trabajo y vivienda, ¿no? Y la educación tuvo una explosión de la matrícula importante, digo yo, esto ya lo vimos, pero quiero señalar esto de que sigue siendo un Estado liberal. O sea, el estado de bienestar lo que hace es un estado que interviene, es quizá lo que discuten los neoclásicos liberales, es que es un estado que interviene en donde no debiera intervenir, que es en el mercado, ¿no? Ahora, es un estado que dio respuesta a un proceso de acumulación de capital. Cuando ese estado empiece a agotarse y cuando sea necesario, cuando los sectores económicos empiecen a visualizar que es necesario avanzar a otro estadio, se van a empezar a producir las crisis. Pero uno de los elementos centrales de estas crisis es la enorme cantidad de beneficios sociales que el Estado dio y lo que esos beneficios sociales generaron en la población. Eso encendió las luces de alerta. Ustedes piensen que así como fue el Mayo francés en el 68, donde salen estudiantes y básicamente una vanguardia intelectual que vimos en la unidad 2, a decir este Estado que asumió toda la posguerra, promoviendo la reconstrucción de la sociedad de los estados europeos que habían salido de la atroz Segunda Guerra Mundial, tenía una serie de promesas no cumplidas, ¿no? Y entre estas promesas no cumplidas, ciertas situaciones de miseria y de pobreza no habían sido resueltas, y cierta garantía de derechos no habían sido resueltas. Y este proceso de distribución de conocimientos y de distribución de ingresos, o sea, tanto la distribución de ingresos por un lado como la distribución de conocimientos vía lo que fue la teoría del capital humano, que incidió mucho en educación, esta noción de que es propia del estado de bienestar,
que se pueden planificar los recursos humanos que va a necesitar la economía, y más allá de eso, que no es solo con el capital económico que las sociedades se desarrollan, sino básicamente con el capital humano, instaurando una nueva concepción de capital. Bueno, estos intelectuales salen a decir estas promesas de resolución de los problemas de pobreza no han funcionado, y acompasadamente de eso, la parte que el estado de bienestar no resolvió, lo resuelve vía la vigilancia, el control, la subordinación, etc. Bueno, tanto lo bueno como lo malo se va a desarmar como un castillo de naipes. A principios de y vamos a ver que el cambio de Estado, el cambio en el rol del Estado que se va a producir a partir de la década del 70, no es un cambio menor, no solo en términos de morfología del Estado, sino en términos de discurso, en términos de cambios de conceptos, en cambio de categorías sociales, que es necesario que se empiecen a instalar para poder darle legitimidad a este nuevo Estado que va a asomar ya promediando la década del 70. Y la otra cuestión que deviene es que ese estado de bienestar que habíamos tenido dio lugar a una enorme cantidad de movimientos sociales. Empezando por el Mayo francés en el 68, que ya lo vimos, digo empezando para mencionar algo que ya vimos, pero antes del Mayo del 68, piensen ustedes, se había producido la Revolución China en la década del 50, se produce la Revolución Cubana en el año 59, se van a producir movimientos revolucionarios en Centroamérica, y este movimiento de revolución social es una fuerte crítica también a la falta de respuesta de los estados para satisfacer las necesidades que tiene las mayorías vulnerables y las mayorías sociales, ¿no? La enorme masa de trabajadores y la enorme masa de desocupados que acompaña a la masa de trabajadores y que forman parte de la sociedad. Entonces, me parece interesante mostrar esto porque los sectores de poder a nivel internacional van a salir a dar una respuesta frente a esto, ¿no? Y la respuesta no solo se da en el terreno militar, de la mano de empezar a producir un conjunto de golpes de Estado en toda Latinoamérica. Piensen ustedes que desde el 73 en Chile al 76 en Argentina, van cayendo la mayor parte de los gobiernos, entre comillas, democráticos que tenía la región, que tampoco eran muy democráticos, pero que sí habían venido acompañados por una serie de experiencias interesantes, como el socialismo de Salvador Allende en Chile, la experiencia de Velasco Alvarado en Perú, la experiencia de Torres en Bolivia, la de Cámpora en la Argentina, que habían de alguna manera sido traducidos como signos políticos que acompañaron esos movimientos que devenían del crecimiento social en el marco del estado de bienestar. Y yo siempre digo, ese movimiento social que aspiraba a construir un mundo mejor, a construir una sociedad más libre, de mayor derecho, había sido también una sociedad formada en nuestros sistemas educativos, en la realización de la universalidad del nivel primario, en el crecimiento de la educación técnica, en el crecimiento de una sindicalización educada. Educada, digo, no por buenos modales, educada por el sistema educativo, ¿no? Y que había de a poco y con mucha presión, aún con cuentagotas, accedido a ciertos niveles de la educación superior. En ese contexto, parte de la intelectualidad y parte de la dirigencia que conducía a los movimientos sociales era una vanguardia muy formada. Y esto había sido producto de la ampliación de derechos también del estado de bienestar. Contra esto también van a operar fuertemente los sectores de poder que ya no ven en el estado de bienestar un estado que los conforme para satisfacer las necesidades y sus propios intereses. Entonces va a haber un reordenamiento internacional y va a haber un reordenamiento de la política, y unos
producto también de fuertes cambios económicos que se van a suceder. Es así como van a empezar a moverse los aparatos represivos con mucha fuerza. La dictadura del 76, la dictadura genocida, da cuenta de parte de las cosas que pasaron en el continente, el Plan Cóndor, planes orquestados por los sistemas de poder del hemisferio norte, que aleccionaron a los militares del continente sudamericano cómo debían transformarse estos procesos y a dónde debía conducir el orden social, ¿no? A dónde debían orientarse. Entonces, dicho esto, también es cierto que estos procesos militares se producen en un contexto internacional económico muy complejo, porque se va a producir a principios de la década del 70, la crisis del petróleo, ¿no? La crisis del petróleo es una crisis producida, no es de naturaleza propia del flujo económico, sino que es producida por intereses de aumento sustantivo del precio del petróleo. Y al producirse ese aumento sustantivo del precio del petróleo, ese aumento se traslada a todo lo que son los transportes, los fletes. Entonces, todas las mercancías que tienen que ver con bienes que se exportan y se importan suben de precio. Y esto desemboca, de algún modo, en la canasta básica alimentaria y de vida que tienen las sociedades de los distintos países, ¿no? Entonces, acá se produce, por ejemplo, una enorme alza de precios, y se va a producir una espiral inflacionaria muy difícil de controlar, porque nosotros vivimos engañados a veces pensando que los procesos inflacionarios son procesos mecánicos de variables que si se equilibran se controlan. Y en realidad muchas veces cuando entramos en ese juego discursivo de lo que es la economía, perdemos de vista de que en realidad esas variables están manejadas por intereses. Entonces, como yo siempre digo, cuando se discuten las variables que producen la inflación, se discuten los impuestos, se discuten los salarios, se discute el trabajo, pero no se discuten las ganancias. No el impuesto a las ganancias, no se discuten las ganancias, la tasa de rentabilidad. Cosa que tenía la teoría del capital humano, que decía que cuanto un sujeto, una persona más se educaba, más ingreso iba a tener futuro. Entonces había todo un costo de oportunidad de inversión educativa, porque esa inversión tenía una relación directa con los salarios que la persona educada iba a tener una vez que saliera del sistema educativo. Y de alguna manera ese salario incremental que iba a tener por tener mayor nivel educativo iba a volver a la sociedad en términos de mayor productividad, ¿no? Entonces sube la renta salarial, sube la renta per cápita y sube la renta del Producto Bruto de un país. Pero esta ecuación no es nunca una ecuación directa, porque el capital humano es el capital del trabajo. No es el capital trabajo, es el capital humano puesto al servicio de la inversión que un señor o una señora que tiene mucha riqueza hacen para que ese trabajador calificado ponga su educación al servicio de una mayor productividad. Esto se desarma muy fácilmente cuando uno empieza a mirar que a niveles incrementales de masa de personas educadas, los salarios no se mueven. Entonces, hay una relación real en términos de teoría del capital humano en aquellos nichos donde hay poca población formada en ciertos campos del conocimiento que son requeridos por el sistema económico, eso se paga mucho. Entonces, quiere decir que el capital humano lo es en tanto hay un mercado que regula el quién sabe y quién no sabe, y el nivel de saber que cada uno tiene. O sea que en definitiva es el mercado el que discrimina, no es el sistema educativo el que define que a más educación voy a tener mejores ingresos. Entonces les decía, esta crisis de petróleo pone de cabeza una parte de lo que el estado de bienestar venía sustentando en términos de equilibrio macroeconómico y de armonía social.
de lo que Durkheim decía, este sistema de consenso en el cual todos acordamos manejarnos de una manera satisfactoria y que justamente es la relación salarial, es la masividad del sistema educativo, es de algún modo el poder acceder a ciertos beneficios de confort y de vida social más plena, lo que de alguna manera este estado de bienestar venía realizando y que ahora se va a deconstruir. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esta crisis de precios va a generar una crisis del trabajo. Ya no va a ser, ya no va a ser, no, este tema de la inflación va a generar que los salarios nunca lleguen a estar al nivel necesario para poder consumir los bienes básicos para la vida. Entonces va a empezar a haber una carrera en esa relación que va a afectar la producción. Y esto lo que va a generar es que, como no se puede consumir todo lo que se produce, empiece a bajar el nivel de producción. Y al bajar el nivel de producción, adivinen qué pasa, se producen despidos, porque yo ya no necesito tanta gente para producir lo poco que se consume o lo que se consume. Entonces tengo menos gente, necesito menos gente. Si a eso le sumamos que tenemos ministros de Economía que abren la importación bajo un supuesto falso de que si yo hago entrar bienes importados a costo competitivo, voy a generar niveles de competencia que van a dinamizar la economía de quienes producen adentro del país, la situación de crisis que se produce es aún mayor, porque en realidad los bienes importados entran a mucho menor costo y los empresarios y los dueños de las pequeñas y medianas empresas, básicamente, que no se pueden multinacionalizar, empiezan a quebrar y empiezan a cerrar porque no pueden competir con los costos extranjeros que vienen a mucho menor precio. ¿Por qué? Porque el coste laboral que hay en nuestro país es mucho más alto. Entonces, si yo transfiero el costo laboral y el costo de la producción al producto, el producto siempre va a tener un precio mayor que el de los trabajadores asiáticos que producen las mercancías que vienen de China o que vienen de Indochina, que salen muchísimo más baratas de lo que salen acá. Entonces esto va a producir una crisis económica enorme y esto va a socavar de algún modo dos de los ejes básicos que tiene el estado de bienestar, que son la relación salarial y el pleno empleo. Que si bien nunca se alcanzó, en la década del 60, principios de la década del 70, había un nivel muy alto de empleabilidad de los recursos humanos. Esto va a cambiar drásticamente. Y la otra cuestión que cambia con esto es que más allá de las convulsiones sociales y de los procesos represivos que se van a disparar, hay una lógica que empieza a virar respecto de algunas cuestiones vinculadas a la relación entre el Estado y el mercado. Vale. Otra cuestión para resaltar es que, ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando queda gente expulsada del trabajo y la relación salarial se deteriora, el Estado deja de recibir ingresos. O sea, se altera el sistema de distribución de los ingresos. Y básicamente se altera no la distribución de los ingresos vinculadas al financiamiento solo de los sectores sociales, que eso vamos a ver un poquitito ahora en un ratito, sino que lo primero que se deteriora es esta posibilidad de financiar los servicios sociales, los servicios que atienden a la población, o sea, los servicios básicos. Empiezan a caer los créditos a la vivienda, empieza a tener problemas de financiamiento el sistema de salud, empieza a mirarse con cierta perspicacia el financiamiento del sistema educativo. ¿Sí? Piensen ustedes que ya en el año 58, principio de la década del 60, había habido otra avanzada
sobre todo de los sectores de poder de la Iglesia, en una disputa muy fuerte por poder intervenir con instituciones privadas en el nivel secundario y sobre todo en el nivel superior universitario, con la ley laica y libre. Bueno, acá se va a producir un fuerte proceso de financiamiento de esto. Y el Estado tiene que salir a cubrir, porque no es que se desembaraza de esos procesos, no es que se los saca de encima, sino que lo que ocurre ahí es que el Estado tiene que salir a responder con recursos propios para poder sostener el sistema gubernamental, el sistema social. Para poder seguir manteniendo cierto régimen de solidaridad mecánica, ¿no? En términos de lo que decía Durkheim, si quieren. O bien, si lo quieren de este modo, para poder sostener la armonía, o por lo menos para poder seguir arbitrando entre un conflicto de clases que podía llegar a ser mucho más complejo, ¿no? Bueno, es ciertamente que una parte de esto lo resuelve el aparato represivo. O sea, cuando el Estado no puede dar respuestas en términos ideológicos o en términos hegemónicos a las necesidades sociales, el aparato represivo sale. Y sobre todo cuando el aparato represivo está intencionalmente armado para eliminar una parte de la población, más allá de la diferencia ideológica. El proyecto que tenía Martínez de Oz en la dictadura era un proyecto para 18 millones de argentinos, ¿no? Exterminaron 30.000. Miren el trabajo que tenían por delante. Lo que pasa es que, claro, hay una parte que lo hace la política. Entonces, los pobres no hace falta que los mate las fuerzas de seguridad o las fuerzas coercitivas, porque se van a morir solos, ¿no? Y si uno tiene el dominio del aparato represivo, lo maneja. Esto dicho muy crudamente, ¿no? Ahora, es interesante mirar a la luz de esto. No quiero perder el hilo. ¿Qué es lo que hace el Estado entonces para poder sostener lo que antes sostenía la relación salarial vía la distribución de los ingresos, ¿no? O sea, todo lo que son los servicios públicos, subsidio al transporte, sostenimiento del sistema educativo, sostenimiento del sistema de salud, sostenimiento de los espacios públicos, ¿no? Garantía de las rutas y de los caminos. Digo, pensémoslo en la complejidad real que tienen, no en uno solo de los sectores que implican las esferas del Estado, ¿no? Y dentro de eso están los servicios públicos: agua, luz, gas, comunicaciones, radiocomunicaciones, servicios de televisión o de radiofrecuencia, ¿no? El Estado administraba mucho de estos sectores estratégicos porque el empleo, el sistema económico, alimentaba la posibilidad de obtener recursos para poder financiarlos. Bueno, cuando el Estado no tiene recursos para poder financiar, tiene dos caminos. Uno es o se deshace de aquello que le resulta una carga, o bien pide prestado. Entonces vamos a tener ahí el enorme crecimiento de la deuda externa durante el régimen militar, durante la dictadura militar del 76. Si uno mira, el gobierno de María Estela Martínez de Perón tenía alrededor de 7.600 millones de dólares de deuda. Cuando la Junta Militar deje el poder, el Estado Nacional va a tener una deuda de 46.000 millones de dólares. Entonces, fíjense lo que implicó la cooptación de recursos extranjeros de deuda para poder seguir financiando ciertos servicios sociales o el déficit económico que venía vía a la ineficiencia de la recaudación impositiva, ¿no? Básicamente porque los impuestos acá están aplicados al trabajo y al consumo y no están aplicados a la renta del capital.
que vuelvo a repetir, hago una distinción entre la ganancia y la renta del capital, ¿no? La renta del capital no está, hay toda una discusión respecto de la ganancia, de que el impuesto a las ganancias tiene cada vez más que apuntar a la renta del capital, ¿no? Pero así vamos tejiendo una sociedad altamente injusta y vamos volviendo de a poco a una lógica de un Estado que deja de intervenir en el sistema económico. Y esto va a implicar una serie de situaciones y de procesos cuyo apogeo va a suceder en la década del 90 centralmente, que es donde se van a implementar una serie de políticas orientadas a lo que es el achicamiento, el desmantelamiento del estado de bienestar. Y vamos a ver cómo se produce ese desmantelamiento, dicho en términos muy, muy sintéticos. En otro orden de cosas, el sistema educativo también va a recibir este impacto. Y lo primero que va a suceder en la década del 70 es precisamente en el gobierno militar, es la transferencia de los servicios de nivel primario, de nivel inicial y primario, a las jurisdicciones. Es el primer proceso de descentralización que se va a producir de un sistema educativo nacional, centralista. El primer proceso de descentralización que se va a producir va a ser el de las instituciones de nivel inicial y primario, que se producen en el año 78. Este proceso de descentralización es una medida clara de corte neoliberal. No por el hecho de promover las autonomías provinciales en el marco de un sistema federal, ni mucho menos, sino que tenía que ver con la desconcentración estatal del sistema educativo. Piénsenlo, no lo piensen desde el punto de vista de las relaciones de poder entre los estados, sino desde el punto de vista de lo que implicaba en términos políticos, de desarticulación del Estado nacional, del Estado central, y desde el punto de vista de la estructuración de un sistema educativo único, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea de esto, ¿no? Lo vamos a ver ahora bien con la década del 90, cómo se termina, cuando se termina de plasmar el resto de la transferencia de los servicios, a dónde se apuntaba con estos procesos y cuáles son los rebotes que tienen en la discusión actual de los ministros respecto de procesos de descentralización. Pero es una medida clara de corte neoliberal, del mismo modo que una medida clara de corte neoliberal es la apertura de las importaciones de bienes a bajo costo, lo cual genera una distorsión enorme del mercado. Entonces, fíjense, se terminan los procesos al abrir la economía, los procesos de sustitución de importaciones que se generaban, bienes que se generaban acá, empiezan a ser tomados por bienes importados a bajo costo. Esto implica una descalificación de los trabajadores nacionales que habían sido formados por el sistema educativo, en términos de que empiezan a quedar fuera del proceso porque esos salarios vis a vis el nivel educativo se deprecian. Entonces se va a producir una crisis del trabajo que se va a resolver con la implementación de políticas de flexibilización laboral. Como los estados no pueden estar todo el tiempo insumiendo costo de deuda, cuando no tengo margen para poder pedir deuda, para poder financiarme, como Estado, como país, voy a empezar a implementar otro tipo de medidas que puedan hacer más fluida el orden estatal. Entonces acá hay un cambio de concepción. Y es interesante pensar qué dicen algunos autores neoliberales, como Samuel Huntington o Daniel Bell, que a principios de la década del 70, cuando el orden internacional empieza a estar gobernado claramente por perfiles neoliberales y neoconservadores, digo, Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra, Helmut Kohl en Alemania, etcétera, digo, cuando estos presidentes empiezan a tener el poder, hay un conjunto de intelectuales, muchos de los cuales vienen de la izquierda, sobre todo en Estados Unidos,
Por eso el neoliberalismo incorpora categorías conceptuales que el liberalismo que no había incorporado nunca porque no formaban parte de su campo teórico, como la noción de conflicto y la noción de clase. Entonces, a mí me parece muy interesante esto de pensar. Samuel Huntington escribe un libro, que él no viene de la izquierda, que se llama La crisis de la democracia. Y lo que plantean centralmente es que el Estado ha llegado a un nivel de desarrollo tal que subsidia a costo de quienes producen a aquellos que no están dentro del sistema productivo. Y hay una enorme cantidad de sujetos sociales, de personas en la sociedad, que reciben beneficios estatales sin participar del proceso de producción. Y en la medida que el Estado, vía subsidios, sostenga estos procesos, lo que generan es el crecimiento vegetativo de estos sectores. Y al beneficiar el crecimiento vegetativo de estos sectores, cuando querramos darnos cuenta, vamos a tener el socialismo en las puertas de Washington. Este es el argumento textual. ¿Por qué? Porque vamos a tener una masa incontrolable de gente demandándole al Estado mayor cantidad de subsidios para poder vivir. Fíjense lo perverso del argumento, y fíjense qué interesante cuando uno escucha todos los discursos que hay respecto de los planes sociales. Cuando uno dice, les dieron la asignación universal, ahora las familias tienen hijos para que les paguen la asignación universal. Ahora las chicas se van a embarazar para cobrar el subsidio de embarazo. Ahora, bueno, la gente vive toda de planes sociales y no trabaja. Como si el problema del trabajo fuera un problema de que le dan subsidios, sino de que se genere empleo. Entonces, estos discursos son discursos neoliberales, están basados en ese presupuesto, el que estos intelectuales, en términos académicos, justificaron que la expansión de derechohabientes sin inserción laboral era el problema futuro que debían afrontar las sociedades modernas para poder resolver el problema central que estaban ocultando, que es el cambio de modalidad de Estado necesario para un nuevo proceso de acumulación de capital. O sea, las reglas del juego tienen que cambiar porque ya no nos resulta este modelo para poder seguir acumulando capital en la esfera económica. Desde que yo tengo uso de razón, los problemas de empleo no se resolvieron nunca, ni con subsidios ni sin subsidios. El problema no son los subsidios. El problema es que a quienes no le conviene poner un dinero para que haya trabajo, van a seguir beneficiándose de otros recursos y de otros circuitos para seguir acumulando capital. Mientras la discusión es que el Estado malgasta para que una masa de gente que tiene derecho a vivir tenga un crecimiento vegetativo. Y les digo más, uno de los problemas más graves que generó esto fue que la pérdida del derecho del trabajo, producto de los despidos, mermó, entre otros, los beneficios del salario familiar de los hijos que iban a la escuela. Y muchos de esos hijos que iban a la escuela por el salario familiar dejaron de ir a la escuela porque los padres no tenían cómo mantener, y las madres no tenían cómo mantener la escolaridad de sus hijos, ¿no? Entonces, me parece que es interesante poder pensar de dónde vienen algunos discursos, porque acá, como un vergel, vamos a tener categorías para poder discutir discursos que escuchamos hoy.